en un operador social en un momento se pregunta, bueno, ¿para qué celebro la misa? ¿Para qué tengo la potestad de los sacramentos? ¿Para qué soy célibe? ¿Para qué soy obediente? Si soy un actor social igual que el otro actor social que está a mi costado, ¿no? El mismo Ernesto Che Guevara señalaba que los católicos debían ser aceptados en el proceso de lucha de clases siempre y cuando no se distinguieran de los demás marxistas y no se distinguieran como católicos. Entonces, es verdad que la teología de la liberación ha tenido muchos tonos, unos tonos más moderados, más elípticos, ¿no? Más curvos, como Jon Sobrino, que fue recientemente condenado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, jesuita español que vive en América Central, Juan Luis II, ¿no? Más elípticos, o Gustavo Gutiérrez, mucho más todavía. Y, sin embargo, los resultados están allí. Existe un mapa perfecto donde, si uno sobrepone los territorios urbano-marginales donde se promovió la teología de la liberación y los territorios urbano-marginales donde explosionó el evangelismo y el protestantismo, la coincidencia es absoluta. ¿Por qué? Porque el discurso social nunca reemplaza al discurso religioso. Y la gente quiere la fe. Entonces, si viene un sacerdote y dice, sí, nosotros como cristianos tenemos que ser actores sociales, que nos involucramos en la política, eso está muy bien. Ustedes saben que desde el punto de vista, yo siempre he alentado como laico la participación activa de los laicos en el ámbito público. Siempre he sido extremadamente crítico de las fuerzas que quieren acallar la participación de los laicos y extremadamente crítico de la cobardía de muchos políticos que, siendo católicos, se avergüenzan de actuar de acuerdo a los principios de fe. Pero me parece muy importante señalar lo siguiente. En estos lugares, cuando venía un evangélico y decía, Jesucristo ha resucitado y tú vas a resucitar en el último día, esta gente de pronto comenzaba a escuchar un lenguaje religioso que ya no estaba escuchando en la iglesia. Y obviamente de ahí viene el abandono masivo. Yo personalmente no veo ningún aspecto positivo en la teología de la liberación. Algunos dicen, bueno, sí hizo daño, pero por lo menos despertó a la conciencia social. Ese es falso. Ya existía una conciencia social que estaba en desarrollo, había que madurarla, había que impulsarla, pero en fidelidad a la doctrina de la Iglesia, en fidelidad a la doctrina social de la Iglesia, no traicionándola ni burlándose de ella. Los primeros libros de la teología de la liberación, incluyendo Teología de la Liberación, Perspectivas de Gustavo Gutiérrez, o su libro Fuerza Histórica de los Pobres, o Iglesia, Carisma y Poder de Leonardo Boff, son libros que denigran las enseñanzas de la Iglesia y se burlan de la doctrina social de la Iglesia, señalándola de anticuada, insuficiente, etc., ¿no? Y se presentan como la nueva doctrina mesiánica. Pero yo estoy completamente de acuerdo con las afirmaciones de un santo obispo del Perú, Monseñor Durán, obispo del Callao, obispo del Callao, que señaló en repetidos libros que la teología de la liberación no había traído nada bueno, solamente había traído confusión filosófica y teológica. Estoy de acuerdo con este santo sacerdote, que Dios le conserve con años más de vida, el padre Bojorge, que cuando analiza la doctrina de su connacional, el uruguayo Juan Luis II, el jesuita como él, ¿no? Como el padre Bojorge, demuestra cómo esta doctrina no presentó nada positivo. Y estoy completamente de acuerdo con uno de los ex teólogos de la teología de la liberación, que es probablemente el caso más admirable de conversión desde la teología de la liberación a una total sintonía con la doctrina de la fe. Me refiero al padre Segundo Galilea, chileno, gran promotor de la teología de la liberación, que sin embargo, antes de comenzar a escribir magníficos libros de espiritualidad como El Pozo de Jacob, por ejemplo,
al que le debo muchos frutos espirituales personales, y antes de convertirse en director espiritual del seminario de La Habana en Cuba, donde se encuentra hasta ahora, cumpliendo una labor silenciosa e importantísima en un país que requiere de muchas manos para promocionar la iglesia, señaló que uno de los peores daños que la teología de la liberación había hecho es la de contaminar el término opción preferencial por los pobres. Porque la opción preferencial por los pobres debería formar parte del léxico católico. Sin embargo, esta palabra fue utilizada, este término fue utilizado de una manera tan ideológica que finalmente, aunque los obispos han tratado de rescatar el término y lo han usado o repetido en algunos documentos, en importantes documentos de la Iglesia en América Latina, como señala el padre Segundo Galilea, el término está contaminado y muchos católicos, incluyendo quien les habla, prefieren no usarlo, porque lamentablemente inmediatamente trae una connotación ideológica. Yo prefiero utilizar el término que utilizó el Papa Juan Pablo II, que es amor de preferencia por los pobres. Amor de preferencia. Porque cada vez que hablan de la opción preferencial por los pobres, los obispos tienen que clarificar que no es ni exclusiva ni excluyente. Entonces, cuando tenemos términos teológicos que tienen que ser aclarados por otra frase, no solamente no ayuda, sino que confunden. En consecuencia, gracias a Dios que la teología de la liberación ha pasado. ¿Existen teólogos de la liberación ahora, como el grupo Amerindia, etcétera? Sí, pero verdaderamente, a mi manera de entender, y es mi opinión personal, yo creo que son cadáveres teológicos que simplemente todavía no han recibido el telegrama de que están eclesialmente muertos, ¿no? Y espero que la conciencia de eso los ayude a despertar y a volver a la plenitud de la doctrina de la Iglesia, porque necesita la Iglesia de teólogos que tengan una sensibilidad social, pero siempre dentro de la doctrina de la Iglesia. Que tengas un buen día.